Bueno, pues vamos a comenzar con esta primera clase. Dentro de las clases que vamos a grabar en Teoría del Delito, en Derecho Penal Parte General, vamos a intentar grabar 12, 14 clases explicando todas las instituciones básicas. Hay que hacer dos aclaraciones previas. La primera se refiere en sí a las clases. Estos son materiales docentes básicos, por tanto no está todo el contenido que es necesario conocer de la asignatura, que tenéis que ver los materiales docentes escritos que tenéis, y también, en el caso de que queráis ampliar, en los distintos manuales de la asignatura, ¿vale? Por tanto, esto es decir, mucho más básico y no representa todo lo que se debería saber sobre cada uno de los tópicos. La segunda cuestión esencial es que se refiere a la propia clase. Hoy lo que vamos a hablar es de los sistemas del delito, y vamos a hablar de los distintos sistemas que se han utilizado para construir esa fórmula de la que hablamos el primer día, de la que hablamos en las asignaturas, en la docencia presencial, que es el delito. Esa fórmula, la forma en la que se relacionan los distintos elementos e incluso el contenido de ellos. Bien, todos estaríamos de acuerdo, llegaríamos a un acuerdo básico en que el delito es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Eso es el delito. Los primeros desacuerdos empiezan ya incluso en la forma en la que se relaciona. Hay quien prefiere hablar de hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Incluso nos podríamos encontrar con quien habla de acción típica y antijurídica, culpable y punible, y que prefiere acción a hecho. Esto es menos relevante, pero en cambio, frente a hecho típico, antijurídico, culpable y punible, habría quien preferiría hecho típicamente antijurídico, culpable y punible. ¿Creéis que hay alguna diferencia entre los dos y cuál sería? No sé cuál es la diferencia, pero Rafa sí que dijo que estaba mejor hablar típicamente. ¿Y cuál creéis que podría ser? Aquí falta una coma, por cierto, antijurídico, culpable y punible. Pero ¿cuál creéis que podría ser la diferencia entre el primero y el segundo? ¿Cuál podría ser? Típico más genérico y típicamente es el tema. No, básicamente es que típicamente antijurídico supone relacionar la tipicidad y la antijuridicidad. ¿Y eso qué significaría? ¿Qué podría significar eso? Podría significar que la ausencia de causas de justificación eliminaría la tipicidad, mientras que aquí, en cambio, estamos diciendo que el hecho sea típico es distinto a que sea antijurídico. Bien, en todo caso, esto es simplemente como forma de manifestar o de poner de relieve que en la propia relación entre los distintos elementos ya existen significativas diferencias. Digamos que en lo único que no existe diferencia es en el contenido aparente, el contenido fundamental o aparente de los dos grandes juicios en los que nosotros integramos el análisis del delito. Nosotros el análisis del delito lo integramos en dos juicios básicos, el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad. Bien, no hay mucha diferencia aparente, como digo, entre los elementos que lo conforman a nivel, digamos, a grosso modo. En el juicio de antijuridicidad estamos hablando de un hecho típico y antijurídico, o un hecho típicamente antijurídico. En el nivel de culpabilidad, que el hecho sea culpable, a lo cual después sumaríamos, en realidad fuera de la culpabilidad, como un elemento distinto, la punibilidad. Esto, por tanto, sobre esto sí existe acuerdo. La cuestión, sin embargo, estriba en saber si eso, es decir, supone ya la solución de todos los problemas que integran el delito. Y vemos que no. ¿Dónde se sitúa el dolo en el esquema del delito? ¿Se sitúa en la antijuridicidad, en la culpabilidad? ¿Eliminan las causas de justificación la tipicidad o la tipicidad es decir, un elemento separado que las causas de justificación eliminarían la antijuridicidad pero no eliminarían la tipicidad? ¿El error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación elimina la antijuridicidad o elimina la culpabilidad? ¿Y existe un doble dolo? ¿Existe dolo primero en el hecho o dolo en la tipicidad y después un dolo en la culpabilidad, como sostienen algunas teorías? Es decir, los distintos esquemas o sistemas del delito, en última instancia, lo que hacen es diferenciar dónde se sitúan cada uno de los elementos y la relación entre ellos, ¿vale? ¿Para qué sirven, por tanto, los esquemas del delito? ¿Para qué sirven los distintos esquemas? Para lo que sirven es para establecer el proceso de imputación-valoración de una forma ordenada. Todos admiten que un delito debe ser
hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Sin embargo, los elementos que integran el que el hecho sea típico, que sea antijurídico, que sea culpable, que sea punible, pueden variar básicamente en el orden. De forma que si yo, es decir, empiezo por analizar algo, es posible que el orden altere, es decir, altere el resultado. Es posible que no, es posible que el orden de los factores no altere el producto, pero hay casos en los que sí. Y esta es la cuestión digamos, de en qué se diferencian los sistemas del delito. Los sistemas del delito se van a diferenciar en el orden en sí, que puede ser relevante o no relevante, en el orden de los factores, pero también en la propia comprensión de los factores. Y lo vais a ver, como ha habido una evolución en las últimas décadas de una comprensión más, digamos, naturalista o más, naturalista, positivista, a una concepción más valorativista normativa. ¿Vale? Esto lo iré explicando después. Bien, ¿cuáles son los principales sistemas o esquemas de la teoría del delito? No voy a explicarlos todos, además, es decir, realizar un esquema de estas características supone ya un riesgo, porque en realidad no hay esquemas generales, sino que cada autor realizaba pequeñas variaciones sobre los esquemas. Pero os voy a explicar los esquemas básicos y fundamentales, ¿vale? El primero es el esquema clásico o causalista, que viene del positivismo jurídico, que es el esquema, digamos, podría decirse el primer esquema o el tradicional de la teoría del delito. Después hablaremos del esquema neokantiano, donde se introduce un poco ya la valoración normativa. En tercer lugar hablaremos del esquema finalista, que es, digamos, el que más ha influenciado en las últimas décadas. Finalmente hablaremos del esquema funcionalista, que en sí, es decir, no es más que en cuanto a teoría del delito, una importante, pero básica derivación del sistema finalista, y el sistema kantiano, la doctrina de la imputación, que no es en sí un esquema, sino que es una forma de mirar los esquemas y que además se relaciona muy íntimamente, lógicamente, con el esquema neokantiano. El objetivo de esta clase no es que vosotros sepáis, es decir, comprender cada esquema, sino en última instancia que comprendáis cuál es la discusión interna que hay dentro de las cuestiones de si el dolo está aquí o el dolo está allá, y por tanto que sepamos comprender cuál es el orden en el que tenemos que analizar para saber si hay un delito, los distintos elementos que lo conforman, ¿vale? Vamos a empezar, por tanto, por explicar el primero de los esquemas, el clásico o causalista. Bien, el sistema clásico causalista básicamente debe su construcción, aunque a muchos otros autores, pero son esenciales Frank von Liszt y Ernst von Belling. Y parte, básicamente, aunque esto lo veremos en la segunda de las clases, en la clase de la acción, parte del concepto natural o causalista de acción. La acción como la causación o, para incluir la omisión, la no evitación de una modificación del mundo externo mediante una conducta voluntaria. Como sabéis, estamos hablando aquí de una voluntad mínima, no de una intención, sino de una voluntad mínima, de un elemento de libertad muy básico, que es el poder hacer o no hacer una cosa. Bien, a partir de aquí, con esto, este es el esquema de la teoría del delito en la concepción causal. Vamos a intentar desgranarlo. Si existe cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de aclaración, por favor, hacedlo, levantáis la mano y lo preguntáis. Vamos a ver. El delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Bien. La principal característica estriba, primero, en que el elemento acción es un elemento central, es un elemento básico, se convierte en un elemento básico, y es un elemento, digamos, de raigrambres puramente naturalistas. La acción es la causación de un resultado, y existe una visión esencialmente causalista del hecho. Se aplica la teoría de la equivalencia de las condiciones, y lo importante para saber si hay una acción típica va a ser básicamente que haya habido una acción y que se haya producido el resultado. Y eso se entiende como algo que es posible comprenderlo desde una visión puramente natural.
cosa que después comprenderemos que no es así. Es necesario realizar imputación y valoración para poder comprender eso. Pero en esa visión primera causal, básicamente se entiende que lo relevante es si lo que yo hago causa un resultado en el mundo externo. Eso es lo relevante. La segunda cuestión esencial es que la antijuricidad, de forma completa, es objetiva y la culpabilidad es subjetiva. Es decir, todo lo que tiene que ver con si el sujeto sabe o no sabe, con si el sujeto quiere o no quiere, todo eso es una cuestión de la culpabilidad. Mientras que lo único que entra dentro de la tipicidad y la antijuridicidad, lo único que entra es lo objetivo. Es decir, si se ha causado o no, desde una perspectiva natural, el resultado en el mundo externo tal y como dice el tipo penal, nada más. ¿Vale? Hay que decir que todavía hay muchos autores que sostienen una visión similar, aunque veremos que más influenciada después por el neocantismo y por las posteriores derivaciones de la teoría de la imputación objetiva. Pero básicamente, conforme a esto, la acción es un movimiento corporal voluntario que produce un resultado, la tipicidad, es decir, básicamente apenas se diferencia de la acción, es que la acción pueda causalmente conectarse con el supuesto de hecho previsto en la norma. ¿Vale? Es decir, la acción es la acción y el tipo es, si la acción es matar, pues es que se haya matado. Así de simple. Veremos que no es tan simple, pero en todo caso simplemente se entiende desde esa perspectiva. La antijuricidad es una antijuricidad también formal, como ausencia de causas de justificación. Y la culpabilidad, hay dos formas básicas de culpabilidad. ¿Vale? La culpabilidad dolosa y la culpabilidad imprudente. Esto es importante. En ese sistema, que como veréis, por tanto, difiere significativamente del esquema al que nosotros defendemos y del esquema que se defiende prácticamente de forma global en la actualidad, el dolo y la culpa, el dolo y la imprudencia, no son formas del tipo, sino son formas de culpabilidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo que significaba es que conforme ese esquema, si no hay dolo, si no existe dolo, sigue habiendo hecho típico y antijurídico. Si, ¿se entiende lo que quiero decir? Sigue existiendo hecho típico y antijurídico. Bien, las clases de culpabilidad, conforme al esquema causal del delito, conforme a la concepción causal, son la culpabilidad dolosa y la culpabilidad imprudente. La culpabilidad dolosa, cuando el sujeto capaz conoce y quiere la realización del hecho típico. Conocer y querer serían los elementos objetivos del tipo, conocer la prohibición, carácter típico y antijurídico del hecho. Pero todo está integrado dentro, todo está integrado, ¿vale? Conforme a esta concepción causalista o natural del hecho, el dolo está en la culpabilidad, completamente. Podéis ver, dolo, que podríamos llamarlo el dolus malus, no solo incluye el dolo natural, el dolo de querer hacer el hecho, sino el dolo de hacer el hecho sabiendo que es el hecho prohibido, ¿se entiende? ¿Vale? Y la imprudencia, más, por supuesto, imputabilidad y exigibilidad. Básico, eso, que la antijuricidad en ese esquema del delito, en el esquema clásico causalista, se entiende como objetiva y la culpabilidad como subjetiva. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿Seguro? ¿El tipo llevaría también peligros anti-peligros? No, es buena pregunta. ¿Por qué no lleva el tipo peligros antes, peligros post? Porque básicamente, es decir, si decimos que la acción es movimiento corporal voluntario y causación del resultado, y la tipicidad es que la acción pueda conectarse causalmente con el supuesto de hecho previsto por la norma, ¿existe en realidad una diferencia entre acción y tipicidad? No, la acción es el elemento central. Es decir, ¿por qué no existe peligro ex ante y peligro ex post? Porque en realidad lo que no hay es una valoración del hecho. Lo que hay, creen que no hay una valoración del hecho, porque era imposible, es decir, analizar el hecho desde una perspectiva puramente naturalística. Pero el causalismo positivista, que además viene esencialmente del positivismo, de la necesidad de que las normas vengan establecidas en las leyes y de la interpretación de las normas, lo que cree es que es posible saber la relación entre un hecho y el incumplimiento normativo desde una perspectiva, desde una aproximación no valorativa, meramente causalista. Si he matado o no he matado, ¿vale? La cuestión está en que, como después veremos, para saber si he matado o no he matado, lo que tengo que analizar es si he realizado el riesgo jurídicamente desaprobado que se establece en la conducta como matar. Y esa es la gran aportación que viene del sistema neoclásico.
que todavía no supone llegar al esquema que nosotros defendemos, pero que es el siguiente paso, ¿vale? El sistema neoclásico debe en realidad aquí a muchos más autores de los que he citado aquí, pero quizá estos sean algunos de los más importantes, Metzger, Mayer y Frank. Desde el punto de vista de la acción, parte en primer lugar de una concepción causal de la acción, ahora lo veremos, pero acaba asumiendo la teoría de la acción social por medio de Metzger. ¿Por qué? Porque en última instancia la concepción neokantiana va superando ese naturalismo y va acercándose a un normativismo, a un valorativismo posterior. Es decir, abandona el positivismo naturalista y se acerca al valorativismo normativo. En sus últimas consecuencias, llega a la teoría de los elementos negativos del tipo. Es decir, no todos los autores que siguen este modelo van a aceptar la teoría de los elementos negativos del tipo, pero la visión neokantiana de lo que es una valoración supone de alguna forma aceptar esa idea de las normas facultativas, después lo explicaré, y finalmente la culpabilidad se transforma en el reproche que se hace al sujeto y se orienta por la teoría de la norma. Bien, vamos a analizarlo mejor en este esquema. En principio, hay muchas diferencias si observáis este esquema con el esquema anterior. Que vincula la acción y el tipo y luego une más el tipo con la definición. La primera cuestión es que la acción, desde una perspectiva causal, en el esquema como que le hemos dado estéticamente o expresivamente una menor importancia. ¿Por qué? Porque básicamente en la concepción neokantiana ya va a adquirir mucha más importancia la idea de la tipicidad, ¿vale? E incluso se incorpora el elemento del injusto y se incorpora la idea del desvalor de resultado. Cuando se habla de desvalor de resultado, ¿de qué se habla? De lo que se habla es esencialmente de que el derecho penal lo que pretende evitar conforme a esta concepción, lo que pretende evitar el derecho penal es la realización del resultado desvalorado por la norma. ¿Se entiende? Es decir, lo que se pretende es la realización del resultado de muerte, que es lo que se desvalora por la norma. Esa es la idea del desvalor de resultado. Como veremos, esto en el finalismo va a cambiar y va a primar el desvalor de acción. Lo que preocupa es la acción. Acción, sobre todo, va a ser entendida desde una perspectiva intencional, ¿vale? Por tanto, en el sistema neokantiano, la primera cuestión que vemos que no cambia apenas, parece, es la idea de que la antijuridicidad sigue siendo objetiva y la culpabilidad sigue siendo subjetiva, y por tanto siguen existiendo dos formas de culpabilidad. El dolo sigue aquí, ¿vale? El dolo sigue siendo una forma de la culpabilidad, la imprudencia es la otra forma de la culpabilidad, el dolo por tanto se concibe como dolus malus, dolo de cometer el hecho, conocimiento del hecho, más conocimiento de la prohibición del hecho, ¿se entiende? ¿Vale? Y la imputabilidad y la exigibilidad. Pero lo realmente relevante es, frente a la concepción causalista, es que ahora sí que hay, es decir, una valoración del hecho. Ahora ya no se trata simplemente de comprobar desde una perspectiva naturalística que mi acción ha producido el resultado, sino que se admite que eso sea o no el resultado típico, es decir, el injusto perseguido por la norma, implica o exige una valoración del hecho realizado, ¿vale? Partimos, por tanto, tenéis que comprender que esencialmente de lo que se trata es de la forma de acceder a la interpretación de si hay o no hay un hecho típico. Mientras que una era una visión más naturalística, que sigo diciendo, sé que os resulta muy difícil pensar cómo podían hacerlo, porque es que no es posible hacerlo desde una perspectiva naturalística, la superación de esa teoría en el neokantismo y por parte de los autores neokantianos es que para poder decir si hay hecho típico o no hay hecho típico es necesario valorar el hecho conforme a la norma, ¿se entiende? Y realizar una valoración. La superación, por tanto, del sistema neokantiano es muy básica, pero es fundamental, fundamental. Y de hecho, apenas va a, digamos, apenas va a perder vigencia.
En realidad esto, lo único que hemos cambiado es que en vez de desvalor de resultado, después vamos a hablar de imputación objetiva y vamos a aceptar el desvalor de acción. Y el problema que va a haber es el tema del dolo y la imprudencia como formas de la culpabilidad. Ahora lo veremos, ¿vale? Otra cuestión importante dentro del neocantismo es, como digo, que se acepta que la acción tiene dos partes, la tipicidad tiene dos partes, la parte positiva y la parte negativa, ¿vale? Esto se deriva de la teoría de los elementos negativos del tipo, ¿vale? La parte positiva, ¿qué es? Realizar aquello, el desvalor de resultado que quiere ser evitado. La parte negativa, ¿cuál es? Pues digamos, la parte facultativa. Hay determinados casos en los que se faculta a realizar esa parte negativa, que son las causas de justificación, que ¿qué hacen? Eliminar el tipo. Por tanto, en realidad, es decir, en realidad ya podemos ver elementos que están en la actualidad, en la discusión, en este, digamos, modelo neokantiano. El modelo neokantiano del delito, como digo, en su forma de aproximación a la comprensión de cuándo un hecho es injusto o no, es en este sentido muy acertado. Sin embargo, digamos que la gran revolución se produce con el denominado sistema finalista, esencialmente debido al profesor Belzel, que tiene tres cuestiones esenciales. La primera es que abandona la concepción puramente objetiva del injusto. Esto se me ha olvidado comentarlo. Habéis visto aquí en pequeño, en el sistema neokantiano, que ya se acepta en el sistema neokantiano que hay tipos penales que exigen una determinada intención o un determinado conocimiento o una determinada voluntad. Por ejemplo, siempre se pone con el mismo ejemplo, el hurto, el que con ánimo de lucro tomare cosa mueble ajena. En la concepción neokantiana, el juicio de si es doloso o imprudente se realiza en la culpabilidad. Sin embargo, para saber si el hecho es típico, es posible que haya unos elementos subjetivos que se hayan incluido de forma específica. Uno de los manuales más conocidos en derecho penal, el manual de Cobo del Rosal y Vives Antón, sigue este sistema. Y hay todavía muchos sistemas, incluso en Iberoamérica, donde siguen este sistema y algunas sentencias donde siguen esta idea, es decir, de la separación objetiva-subjetiva y del dolo y de la imprudencia como formas de culpabilidad. Pero ya se empieza a admitir, en este caso, los elementos subjetivos del injusto. Pues bien, esa superación o la explicación de la contradicción que supondría que el dolo esté en la culpabilidad y, sin embargo, un elemento subjetivo del injusto estaría en la tipicidad, se produce con el denominado sistema finalista. ¿Vale? El sistema finalista abandona la concepción puramente objetiva del injusto, el desvalor de resultado, por tanto, solo importa a partir del desvalor de acción, eso lo voy a explicar, y el tipo, aquí volvemos atrás, el tipo es un mero indicio de la antijuridicidad, por tanto, las causas de justificación no eliminarán la tipicidad, sino que eliminarán la antijuridicidad, ¿vale? En definitiva, modelos estancos separados. Bien, vamos a verlo bien. Este es el sistema finalista. Y aquí sí que encontramos ya, es decir, un esquema más parecido a lo que nosotros estamos explicando en clase, mucho más parecido, y sobre todo muy distinto a los anteriores. ¿En qué es distinto a los anteriores, sobre todo? ¿En qué sentido? Aquí sí que se valora una parte subjetiva. Claro. Es decir, aquí ya no se habla de culpabilidad dolosa y culpabilidad imprudente, que son las formas de culpabilidad en el esquema clásico y en el esquema neokantiano, y aquí en cambio sí se habla del tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿vale? Es decir, la antijuridicidad ya no es solo objetiva, es objetivo-subjetiva, ¿vale? Incluye elementos objetivos y elementos subjetivos, y junto con eso, la, digamos, cuestión crucial es la acción final como elemento central del esquema del delito. Cuando expliquemos las teorías de la acción, veréis que el elemento central del finalismo es las denominadas estructuras lógico-objetivas. El finalismo lo que representa, básicamente, es una forma de poder comprender cuando existe un hecho injusto o cuando no existe un hecho injusto, que relaciona lo óntico y lo normativo de una forma muy particular. Voy a intentar explicarlo, a ver si me podéis comprender. Conforme al finalismo, para saber si una persona realiza el tipo penal, lo que hay que preguntarse es si realiza
aquella acción en la que el legislador estaba pensando, es decir, que el legislador trata de incorporar al tipo penal cuando lo crea. Es decir, de algún modo existen unas estructuras lógico-objetivas previas a la descripción normativa, previas a la configuración normativa, es decir, de alguna forma existe el matar, o existe el robar, o existe el violar, digamos, desde una perspectiva casi naturalística. Por tanto, para saber si una persona mata o no mata, es decir, realiza el tipo penal de homicidio, lo que hay que ver es si realiza aquello que desde una perspectiva, digamos, final, es matar. Desde una perspectiva de una estructura lógico-objetiva se corresponde con matar. ¿Y cuál es el elemento central de eso? La intención, la dirección. El elemento central es la intención. Si yo quiero matar, yo estoy realizando la acción de matar. Si después no se produce el resultado, pero yo quería matar, yo he realizado una tentativa de homicidio, ¿vale? La intención define totalmente la tipicidad, ¿vale? Y es el elemento, va a ser el elemento básico o central, ¿vale? Por tanto, la tipicidad prima el tipo subjetivo. El tipo subjetivo, la idea de la tipicidad subjetiva está, digamos, como una cuestión central, ¿vale? Existiendo, que es lo que se denomina el desvalor de acción, existiendo dos tipos, el tipo doloso, con intención, y el tipo imprudente, sin intención, con infracción del deber, ¿vale? De una forma muy básica podríamos decir esto. Y el tipo objetivo sería el desvalor de resultado, es decir, la causalidad clásica y esencial, es que se ha producido el resultado aplicando la teoría de la equivalencia de las condiciones. Es decir, en un delito de resultado, conforme a la doctrina finalista, lo esencial para saber si yo he matado a otro, o si yo soy el que ha realizado el hecho típico, sería ver si conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones y la conditio sine qua non, si eliminamos en mente este resultado de mi acción, es decir, el resultado desaparece, ¿vale? En ese caso yo lo he causado. ¿Y cuál sería el elemento central junto a ese? Si yo he querido realizar eso. Ya está. Conforme a la teoría finalista, con eso basta. Y ahí es donde se equivoca la teoría finalista. En pensar, en varias cosas, es decir, probablemente también en que el elemento intencional sea no solo un elemento central, sino un elemento básico y relevante en la teoría del delito, como ahora explicaremos. Pero sobre todo, en pensar que lo que piense el sujeto supone realmente la realización del desvalor que está dentro de la norma penal de que se trate, ¿vale? Conforme el esquema finalista, por tanto, tenemos la acción y el desvalor de acción, que es básicamente, en el tipo doloso, la intención. El elemento central es si ha habido o no ha habido intención. Y el desvalor de resultado, que se interpreta desde una perspectiva básicamente naturalística. Es cierto que Belzer incorpora elementos de valoración y tal, pero el esquema esencial sería este. En cuanto a la antijuridicidad, en el esquema finalista, la ausencia de causas de justificación no elimina la tipicidad, no es lo mismo matar a un hombre que matar a una mosca. Es cierto que matar a un hombre en legítima defensa, el hecho no va a ser antijurídico, pero va a ser siguiendo típico, porque el tipo es un indicio de la antijuridicidad, ¿vale? No hay esa unión entre tipicidad y antijuridicidad que veíamos que era hacia la que iba el neocantismo, ¿vale? Y finalmente la culpabilidad, pues en efecto está el dolo, que es en el caso del dolo tiene que haber conocimiento de la antijuridicidad, pero incluso se habla de un doble dolo. Incluso algunos hablan de un doble dolo en el finalismo, ¿vale? Pero en todo caso ya no hay dos formas de culpabilidad dolosa y culpabilidad imprudente, sino que hay dos formas de tipicidad dolosa y tipicidad imprudente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien. Pasamos ya al denominado sistema o esquema funcionalista, que habría que precisar muy mucho lo que significa, sobre todo en cuanto al esquema del delito, ¿vale? El funcionalismo es el esquema en el que estamos en la actualidad, ¿vale? El esquema en el que estamos en la actualidad. Prácticamente, a partir de la aparición de la teoría de la imputación objetiva, de su formulación por Roxin y por Jacobs, y por otros muchos autores, en la actualidad
prácticamente se está en este esquema y dentro del esquema en algunas discusiones, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión básica? La cuestión básica es que reintroduce el valorativismo o normativismo del injusto penal. Hay quien dice que el funcionalismo lo único que hace es interpretar bien a los neokantianos y que interpreta bien el neokantismo. ¿Qué significa que reintroduce el valorativismo? Significa que acepta la idea de que para saber si el hecho es típico o no, lo que hay que hacer es una valoración del hecho. Una valoración o una comparación del hecho con la norma. Y que eso es un proceso valorativo de significado social. Una cuestión también esencial es que acepta la idea finalista de que el tipo es objetivo y subjetivo. Es decir, frente al neokantismo, que seguía diferenciando entre tipicidad y antijuricidad objetiva y culpabilidad subjetiva, los sistemas funcionalistas, los esquemas funcionalistas, más que el esquema, los esquemas en realidad funcionalistas, lo que hacen es aceptar que la tipicidad es objetiva y subjetiva, y la antijuricidad es objetiva y subjetiva, pero, y aquí el punto, digamos, más polémico, es que los separa. Es posible, es decir, hay un juicio objetivo dentro de la tipicidad y un juicio subjetivo dentro de la tipicidad. Es decir, hay un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Y además, no solo lo separa, sino que establece, y esto en mi opinión sí es más importante, establece un orden. Un orden. Tiene una explicación. En última instancia, ¿de dónde huye? ¿De dónde huye el sistema finalista? ¿De dónde huye? ¿Cuál es el anterior? ¿Os acordáis? El finalista. El sistema funcionalista huye del finalista. Por tanto, ¿de qué huye? Huye de esa prevalencia que se le daba a la intención o a lo subjetivo como elemento para juzgar si existe o no existe un hecho típico y antijurídico, ¿vale? Entonces, a partir de ahí lo que establece es que, digamos, es justo al revés. Puede ser que la intención sea relevante conforme al funcionalismo, pero lo primero relevante es si el hecho es objetivamente típico. Entonces, lo importante de este esquema es que es posible que haya un hecho objetivamente típico antes de analizar, en principio, el conocimiento y la voluntad. ¿Vale? A partir de aquí hay dos modelos, podríamos decir dos modelos, haciendo una diferenciación, como digo, muy simple y muy sencilla. En los materiales docentes, en los manuales tenéis mucho más explicado esto, pero que sería la siguiente. Sería básicamente ese juicio objetivo, cuál es la forma de aproximación a ese juicio objetivo o a esa tipicidad objetiva. En el caso de Jacobs es el hombre medio. En el caso de Roxin es el hombre medio con los conocimientos especiales. Y ahora lo explicaré. ¿Vale? Ahora lo explicaré. En el caso de Jacobs, para saber si alguien, se puede saber independientemente del conocimiento que tuviera si un hecho es típico o no es típico, dice Jacobs. ¿Vale? ¿Cómo? Comparando lo que se ha hecho con el hombre medio. ¿Y cuál es el hombre medio? El hombre medio en su rol, en su, digamos, ámbito de organización, realizando lo que debe y puede realizar. En el caso de Roxin, sin embargo, para realizar ese juicio es necesario analizar los conocimientos de más que tenía esa persona. No los de menos, pero sí los de más. Es decir, los conocimientos especiales que tenía esa persona. Ahora explicaré lo que esto significa, pero de momento vamos a ver el esquema. Bien, este esquema es el esquema que básicamente hemos explicado en clase, estamos explicando, y es el esquema que podría decirse que casi todos aceptan en la actualidad. Bueno, casi todos no, el finalismo sigue siendo aceptado por una parte muy importante de la doctrina española e incluso por una parte importante de la doctrina de Iberoamérica, pero esto se está generalizando y podríamos decir que es el esquema generalmente aceptado. La diferenciación entre antijuricidad y culpabilidad no plantea ninguna diferencia. Ahora, hecho típico y antijurídico. El hecho, básicamente, lo que se acepta en la actualidad es una concepción, digamos, residual o negativa de la acción. La acción adquiere un papel totalmente secundario,
apenas tiene relevancia, esto lo aplicaremos mejor en la siguiente clase, ¿vale? La acción como, es decir, o bien desde una perspectiva causal, como cualquier causación voluntaria en el resultado en el mundo externo, ¿vale? O como una concepción personal que al final se diferencia muy poco de la concepción causal en el sentido roxiniano de la acción personal como, aunque lo explicaré mejor en la siguiente clase, como digo, como una derivación del yo personal. Bien, en última instancia, en lo que coinciden es que tiene que ser consciente, humana y voluntaria, y por tanto que no hay acción cuando hay fuerza irresistible o movimientos reflejos. Ese es el papel de la acción. El papel central lo tiene la tipicidad. Y la tipicidad totalmente como una valoración, aunque curiosamente lo llaman imputación objetiva. Eso explicaré después, que es precisamente el problema que tiene este modelo o este esquema, aunque en sí o en lo esencial no es un modelo erróneo, y también intentaré explicarlo. La tipicidad con dos partes separadas, ¿vale? La parte objetiva y la parte subjetiva. La parte objetiva, básicamente, la institución que se utiliza es la denominada imputación objetiva. La imputación objetiva significa que tiene que haber un riesgo jurídicamente desaprobado. Para que la conducta sea típica tiene que haber un riesgo jurídicamente desaprobado. Podríamos decir que desde una perspectiva ex ante tiene que haber una conducta que realice el riesgo que quiere ser evitado en la norma penal. ¿Se entiende? Bien. Tiene que haber una relación de riesgo ex post, ¿vale?, entre el riesgo y el resultado o el riesgo que se exige finalmente para la consumación típica, ¿vale?, de forma que si hay una interrupción no del hecho causal, sino del nexo de riesgo, no del hecho causal, esto habría que borrarlo, ¿vale?, se me ha olvidado poner la X, y finalmente, digamos que la acción debe ir en contra del fin de protección de la norma. Esto es discutible, lo tenéis más explicado en los materiales, pero en última instancia lo único que tenéis que saber es que se refiere básicamente a aquellas conductas donde el riesgo que se realiza no es el riesgo que se quería evitar. Acordaos de el paracaidista que cae en la carretera, es atropellado por el tipo que va a demasiada velocidad. Ese no es el fin de protección de la norma. Bien, en última instancia yo creo que lo básico del fin de protección de la norma entraría dentro de estos dos, del riesgo jurídicamente desaprobado y del riesgo ex post, ¿vale?, que son los elementos esenciales, el riesgo o el peligro ex ante y el peligro ex post. Bien, esto es la parte objetiva. Y atención, ¿cómo se hace ese juicio? ¿Cómo se hace? Es decir, ¿cómo se analiza si el sujeto ha realizado o no el hecho típico? Si resulta que su conocimiento y su voluntad no lo podemos ver. Según este esquema, su conocimiento y su voluntad no lo podemos tener en cuenta, porque viene después. Aquí viene el auténtico problema de esta teoría, y aquí vienen los intentos de apaño, ¿vale? La teoría, desde una perspectiva pura, Jacobs utiliza la idea del hombre medio. Es decir, para saber si yo he realizado un riesgo jurídicamente desaprobado, cuando voy en mi coche y veo un niño que cruza, es si yo me he comportado en el ámbito de mi rol y de mis obligaciones personales. ¿Se entiende? Yo voy en un coche, en mi coche, y veo que un niño cruza la carretera, y yo no freno. ¿Realizo un riesgo jurídicamente desaprobado, sí o no? Depende. ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor no está cruzando por un paso de peatones, y yo me comporto en el margen de mi rol. Yo voy a 50 km por hora, conduciendo a 50 km por hora, es más, a 45 por una zona donde establece que el límite son 50, yo voy a 45 km por hora, yo no tengo por qué desviarme, puedo causar un riesgo mayor, no lo sé, pero en todo caso pasa un niño y yo sigo, es el niño el que infringe la norma y yo me mantengo en el margen. Para analizar si el hecho es objetivamente típico, ¿qué tendríamos que analizar? Tendríamos que ver si yo sé o no sé que cruza el niño. No es relevante, dice Jacobs de momento. Primero hay que analizar el hecho objetivamente. Y desde una perspectiva objetiva lo que hay que mirar es un espectador objetivo, el hombre medio. Y el hombre medio, es decir, él lo interpreta además en el sentido de su rol. Yo, es decir, conforme a mi rol, no estoy obligado a realizar cosa distinta. Imaginemos que diríamos esto, en ese caso el hecho no sería típico. Evidentemente esto es una distorsión bastante significativa de lo que nos parece intuitivamente lógico. Y ahí es donde, de algún modo,
Bueno, Jacobs realiza después algunas aseveraciones para intentar modificar esto y para modificar esto de cómo el conocimiento en contextos caóticos, etc. Pero lo que me interesa ahora es explicar que Roxin incorpora al hombre medio los conocimientos especiales. ¿Qué significan los conocimientos especiales? Que no solo el juicio de una persona que lo mire desde arriba, decir este hombre se comporta en el margen de lo debido o no, para saber si hay tipicidad objetiva, sino lo que a eso hay que sumar los conocimientos que tiene el hombre concreto en el momento concreto. Sabiendo ese hombre que el niño ha pasado sin mirar, ese hombre, es decir, puede girar y por tanto si no gira realiza un riesgo jurídicamente desaprobado y entonces el hecho sería típico. Si además, es decir, objetivamente típico, si además tiene conocimiento del hecho ex ante peligroso, entonces sería doloso y por tanto habría un homicidio en ese caso. ¿No es un poco absurdo? Claro, se está introduciendo completamente el conocimiento. ¿Pero por qué? Porque es imposible no introducirlo. ¿Por qué es imposible no introducirlo? Es decir, esa separación estricta y rígida entre la parte objetiva y la parte subjetiva es artificiosa. Es totalmente artificiosa. En la actualidad, por tanto, cuando se habla de imputación objetiva, prácticamente la mayoría de los autores admiten que el juicio sobre el dolo se realiza prácticamente a la vez que el juicio de imputación objetiva. ¿Por qué? Después explicaré por qué, porque en realidad, como vosotros ya sabéis, donde se realiza es aquí, es en la imputación, ¿vale? Ahora lo explicaremos, ¿vale? Pero este esquema es un esquema que, seguido a rajatabla, es un esquema engañoso, que es totalmente certero en una cosa, en que no existe el matar antes de que el legislador diga el que mate a otro. No existe. No existen las estructuras lógicas objetivas, como decía el finalismo. O si existen, es decir, yo soy incapaz de aprenderlas. Es decir, no existen las cosas ónticas o no son relevantes antes de que exista la norma. Es la norma la que existe y la que establece qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Con lo cual, cualquier juicio sobre la tipicidad y la antijuricidad tiene que ser una valoración del hecho, una valoración a partir de la norma. ¿Vale? Una valoración normativa. Por tanto, lo bueno que tiene esto es que elimina la intención del sujeto, es que yo quería matar o no quería matar, como una cuestión esencial. Lo esencial no es lo que quieras, lo esencial es lo que yo valore que tú has hecho. ¿Vale? El cambio de paradigma es básico. Por tanto, ¿por qué se llama parte objetiva? ¿O por qué esencialmente la tipicidad se entiende desde una perspectiva objetiva? Pues porque la palabra objetiva tiene dos significados. Como contrario a lo subjetivo, pero lo objetivo, cuando yo digo que yo hago un juicio objetivo, soy objetivo, ¿qué significa? ¿Que no tengo en cuenta lo subjetivo? También significa que yo hago un juicio general, un juicio global, un juicio general, donde no es relevante lo que yo piense en particular, sino lo general respecto a la situación. ¿Qué significa imputación objetiva? Lo que significa básicamente es que es una valoración general del hecho, donde lo que importa no es la intención del sujeto, sino lo que efectivamente se ha hecho. Y para eso, lo relevante es que exista un riesgo jurídicamente desaprobado y que ese riesgo jurídicamente desaprobado se materialice. Ahora bien, para saber si un riesgo, si se ha realizado o no un riesgo jurídicamente desaprobado, no hay que irse al hombre medio, no hay que irse al hombre medio más los conocimientos especiales, sino que hay que coger al hombre que comete el hecho. Y eso es en lo que acertaba el finalismo. En lo que acertaba el finalismo es en que, es decir, es una imputación personal al que ha cometido el hecho. Por tanto, para saber si el hecho es típico o no, lo que hay que ver primero es quién realiza qué, con qué conocimiento, con qué control del hecho. Y después valorar si ese hecho es o no injusto, conforme a un juicio general. ¿Se entiende esto? Esto lo vamos a explicar ahora después mejor, ¿vale? En el último de los modelos, pero de momento lo que tenemos que comprender es que esta separación entre la parte objetiva y la parte subjetiva es una separación esencialmente artificiosa, que después no se acaba haciendo. Quienes defienden la teoría de la imputación objetiva acaban utilizando los conocimientos especiales como forma de meter el conocimiento que tiene realmente el sujeto. ¿Por qué? Porque si no llevarían a absolver al tipo que va
a esa velocidad pasa un niño, tienes tiempo suficiente de reacción, pero como el niño pasa fuera de un paso de peatones, le atropella, y eso no es un homicidio doloso, no habría ni tipicidad, porque en realidad, ¿estamos hablando en serio? No, porque con los conocimientos que él tiene, él sabe que puede... Ah, vale, es decir, lo que estás diciendo es que ese hecho, con ese conocimiento y ese control, es un hecho objetivamente peligroso para producir el resultado de muerte. Bien, estamos de acuerdo. Es decir que es una separación, como digo, que no hay que tomar muy en serio, porque es imposible realizar el análisis del dolo, o no tiene sentido si yo previamente he tenido en cuenta los conocimientos especiales, porque los conocimientos especiales van a ser el dolo, es decir, el conocimiento que tiene el sujeto. Bien, otra cuestión importante dentro de la imputación objetiva es que caben los dos, la idea de la ausencia de causas de justificación y la idea de los elementos negativos del tipo. Hay dos modelos, hay quien sigue defendiendo que la tipicidad es un indicio de la antijuridicidad, y hay quien dice que la antijuridicidad y la tipicidad son la parte positiva y la parte negativa del injusto, ¿vale? Caben las dos. Y en la culpabilidad, bueno, pues apenas hay mucha diferencia en este sentido, hay en otras cuestiones, es básicamente a partir de la superación de la idea, el funcionalismo lo que va es reduciendo la parte naturalística o psicológica de la culpabilidad y va normativizando la culpabilidad, relacionándola con la prevención, e incluso en el campo de Jacobs con otras cuestiones como la prevención general positiva, pero esto no lo vamos a explicar aquí. Bien, llegamos al último esquema, que es el sistema kantiano o doctrina de la imputación, ¿vale? He de avisar en primer lugar que este es, en todo caso, el más antiguo de todos los esquemas, porque en realidad sería, es decir, volver al inicio, básicamente a los sistemas, a la propia concepción kantiana de la imputación y la valoración, y que en realidad no es un esquema del delito, sino una aplicación de la teoría analítica y de la analítica filosófica para la comprensión del esquema. Es decir, en última instancia de lo que se trata es de aplicar la lógica filosófica para revisar los esquemas y establecer un esquema mejor. Como dice aquí, lo que hace la doctrina de la imputación es aplicar la teoría analítica del derecho penal, o la teoría analítica al derecho penal mejor, para diferenciar entre imputación de hechos y valoración conforme a normas. No es un esquema, sino una forma de ver los esquemas, y se acerca a los dos modelos más importantes, tiene cosas de los dos, o no es que tenga cosas de los dos, sino que coge lo positivo que tiene cada uno de ellos. ¿Qué es lo que coge del finalismo? Desde luego, es decir, la construcción del esquema, es decir, lo objetivo y lo subjetivo, es decir, dentro de la antijuridicidad, pero además incluso la idea del hecho personal, ¿vale? Pero sobre todo a quien se acerca al funcionalismo en la concepción valorativa del injusto. Aquí lo relevante no es lo que yo piense que yo he hecho, no es si yo piense que he matado o que no he matado, si yo pienso que soy autor o que no soy autor, lo importante es lo que socialmente y desde una perspectiva general, objetiva, se diga que yo he hecho, ¿vale? Es más claro, pero menos utilizado. Esto no lo utiliza nadie, ¿vale? El esquema o la doctrina de la imputación no la utiliza nadie. Por lo cual, es bueno seguir utilizando los términos del sistema funcionalista, que es el esquema que veis que en clase yo he explicado, pero comprendiendo lo que significan a partir de este esquema, ¿vale? Bien, vamos a ver si puedo explicar esto. Existen dos reglas básicas de atribución de significado en las relaciones sociales, la imputación y la valoración. Las reglas de imputación y las reglas de valoración. Las reglas de imputación de lo que tratan es de atribuir sucesos a agentes. Las reglas de valoración de lo que tratan es de dar significado a hechos cometidos por agentes, valorarlos y dar significado a partir de una norma, ¿vale? Cuando yo imputo, yo lo que hago es que le atribuyo a alguien algo. Cuando yo valoro lo que ha hecho alguien, si os dais cuenta, ya le he imputado previamente algo, y lo que hago es que comparo lo que ha hecho con otra cosa, normalmente con una norma de hacer o de no hacer, etc. ¿Vale? Bien,
Lo que nosotros hacemos, lo que es básicamente a partir de la doctrina, la teoría de Hruska, Joaquim Hruska es el que lo aplica, después en España lo aplica el profesor Pablo Sánchez Hostiz, de la Universidad de Navarra, y lo aplico yo también, y algunos más, y algunos más también en Alemania. Pero básicamente lo que se hace, lo que intentamos, es a partir de esta idea de lo que son reglas de valoración y de lo que son reglas de imputación, intentar comprender en cada uno de los esquemas de la teoría del delito qué es lo que efectivamente estamos haciendo, para poner el orden bien. En última instancia, lo que pretendemos es hacer analítica y hacer las cosas con los pasos adecuados, sin saltarnos pasos, yendo, es decir, de forma más ordenada. Pues bien, la imputatio facti y la imputatio iuris son imputación, la applicatio legis ad factum son valoración. La imputación tiene que ver con las reglas de imputación, tanto aquí como aquí. La valoración tiene que ver con las reglas de conducta. ¿Qué significa imputar a alguien? Imputar a alguien significa atribuirle a alguien que ha hecho algo, atribuirle a alguien algo. Hay dos formas de imputación, o dos cosas que se pueden imputar. Se pueden imputar hechos, o se pueden imputar méritos o deméritos. ¿Vale? Cuando yo le imputo a alguien un hecho, lo que hago es decir que ese hecho le es propio, le pertenece, y que no le pertenece a otro. ¿Vale? Cuando yo imputo a alguien un demérito, lo que hago es, no solo le imputo un hecho, sino que le imputo un hecho, digamos, reprochable. Le imputo algo, es decir, que tiene una valoración previa ya anterior. Es decir, como veremos, el hecho ya ha sido valorado y se lo atribuyo a él como un reproche personal. ¿Vale? Si veis, es decir, esto se acerca mucho a la acción y esto se acerca mucho a la culpabilidad, pero lo veremos después. Ahora, el elemento central para poder pasar de un lado a otro va a ser que yo además ese hecho pueda decir que es el hecho desvalorado. ¿Vale? Eso es lo que denominaríamos la applicatio legis ad factum, es decir, la aplicación de la ley al hecho, o la comparación de el hecho con la ley. Y esto ya no es una imputación, esto es una valoración. Bien, ¿qué se hace para imputar, para atribuir un hecho a un agente? Para poder decir, no tengo aquí tiza, para poder decir que este hecho, esto es mío, lo que hay que poder decir es que yo actúo con conocimiento y con control. ¿Qué significa que actúo con conocimiento y con control? Lo que significa es que yo tengo la libertad suficiente como para no hacer esto. Es decir, que yo sé lo que hago, sé que realizo el movimiento básico por el que esto va a caer, y que yo además podría evitar hacer lo que estoy haciendo. ¿Significa eso que estoy realizando un hecho desvalorado? No, significa que estoy realizando un hecho, y que eso me pertenece a mí, ¿vale? Que además camine también me pertenece, todo lo que yo haga con conocimiento y control me pertenece, ¿vale? Me pertenece desde una perspectiva de libertad mínima o básica, ¿vale? Pero es mío. Por tanto, aquello que no realice con conocimiento y control no me pertenece y no es mío, ¿vale? Para saber si hay un hecho antijurídico es relevante. Para saber si un hecho es contrario a derecho, ¿es relevante que el hecho sea mío? Es decir, yo voy a realizar el juicio sobre si he realizado aquello que se quería evitar a un espectador objetivo o a un yo indeterminado o a una persona concreta. A una persona en concreta, y esa persona en concreta es la que tiene que haber realizado el hecho con conocimiento y con control, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿con eso estamos diciendo algo más? No, solo estamos realizando ese análisis de imputación, estamos diciendo, esto es tuyo. Ahora, para decir que esto es aquello que yo quería evitar, eso ya no es una imputación, ¿eso qué es? Una valoración. Decir si yo he realizado un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿es una imputación o una valoración? Es una valoración, le llaman imputación objetiva, y no es ni imputación ni es objetiva. No es objetiva porque parte de un hecho imputado, un hecho realizado con un conocimiento y un control.
parte de ahí. Es decir, ¿esto es ensuciar o no? Es una pregunta posterior a si esto es mío o no. ¿Quién ha hecho esto? Lo he hecho yo. ¿Sabía lo que hacía? Sí. Bien, pues eso es sobre lo que después yo voy a valorar si esto es ensuciar o no es ensuciar. Por tanto, no es imputación, porque la imputación es más bien la acción, ¿vale? Y no es objetiva, porque, es decir, la imputación ya parte del conocimiento y el control con el que actúa el sujeto. Ahora bien, ¿por qué se llama entonces objetiva? Porque lo que es verdad es que la applicatio legis ad factum no le interesa absolutamente nada la intención que tenga el sujeto o la voluntad, sino lo que le interesa es el juicio objetivo o general, sobre el comportamiento. Es decir, las reglas de conducta son reglas que establecen cómo se deben comportar, en este caso las personas, cómo nos debemos comportar, ¿vale? Una valoración es, a partir de un hecho que es propio, la comparación de ese hecho con una regla de conducta. ¿Y el resultado qué es? Que es conforme o disconforme con la regla de conducta. ¿Se entiende? Las reglas de conducta, ¿cómo pueden ser? Las reglas de conducta pueden ser prohibitivas, pueden ser prescriptivas, pueden ser permisivas, ¿vale? Y en cada caso lo que hay es una valoración del significado del comportamiento a la luz de esa regla de conducta. Eso es lo que es la applicatio legis ad factum, ¿vale? Para saber si esto es ensuciar o no, lo relevante no es si yo sabía o no que caía. Eso es para decir si es mío o no es mío. Lo relevante para saber si esto es ensuciar o no, no es si yo quería ensuciar o no. Lo relevante es si socialmente todos hacemos una valoración de que eso es ensuciar. ¿Y cómo hacemos una valoración de que esto es ensuciar o no? Por cierto, ¿pensáis que esto es ensuciar o no? ¿Por qué es ensuciar? ¿Y por qué todo el mundo diría que esto es ensuciar? ¿Por qué? Porque es contrario al cambio. Claro, porque alguien lo tendría que recoger. ¿Sí o no? Si yo lo dejo ahí, alguien lo tendrá que recoger. Es decir, esto no es estar limpio. Bien, eso es el proceso de valoración. Es importante que yo piense que en realidad esto, lo que yo quería hacer, no sé si os habéis dado cuenta, pero lo he dejado de una determinada forma, que en realidad lo que representa es una obra artística. Acabo de hacer una performance y nadie se ha dado cuenta. Es decir, esto en realidad es un clip que viene indicando el norte y el sur, y es un poco el paso de la madurez hacia el estado adulto. ¿Vale? Por lo tanto, mi intención no es ensuciar, no estoy ensuciando, estoy haciendo arte. Bien, ¿el hecho es típico, sí o no? Sí. ¿Conforme al finalismo sería típico? No, porque mi intención no es ensuciar. Mi intención, ¿cuál es? Me callo, ¿vale? Porque no estamos en clase. Pero eso, ¿estamos de acuerdo? Hacer el chorra, ¿vale? Bien. Y sin embargo, ¿lo relevante es lo que yo piense que es mi conducta o lo relevante es lo que desde una perspectiva objetiva digamos que es tu conducta? Vale, pero pregunta, ¿es un análisis, podemos analizar un análisis o realizar un análisis objetivo de esa conducta completamente? No, porque previamente lo que tenemos que haber dicho es que yo he puesto el clip aquí. Yo lo he puesto el clip aquí, ¿sí o no? ¿Eso qué es? Imputación. Tú has cogido el clip y lo has dejado. Es decir, sabiendo que lo dejas, sabiendo que tal, realizas el hecho. Y para que el hecho sea reprochable, ¿qué hay que hacer? Saber que no se puede dejar el clip en el suelo porque estás ensuciando un aula que no es tuya, y poder actuar de forma distinta. Y en medio que está el que vosotros habéis dicho que eso es ensuciar. Y que el juez o el sujeto imputante, el sujeto, es decir, que haga la valoración final, diga que efectivamente eso es ensuciar. ¿Se entiende? Conforme la doctrina de la imputación, por tanto, los pasos básicos son la imputación del hecho, la valoración del hecho conforme a la norma y finalmente la imputación del demérito o del reproche. Y mi pregunta es, ¿no se relaciona mucho esto con la teoría del delito? Estos son los tipos de normas, las normas prohibitivas, las normas prescriptivas y las normas facultativas, y después establecerán las normas de intervención. Ahora lo explicaré después. Se relaciona así.
¿vale? Hecho típicamente antijurídico, culpable. Este es nuestro esquema, que en realidad es un esquema básicamente muy parecido al del funcionalismo, pero donde, digamos, entendemos un poco mejor cuál es el orden de los factores y cuál es la relación entre los elementos, ¿vale? Hecho típicamente antijurídico, culpable. Imputatio facti, applicatio legis ad factum, imputatio iuris. ¿El hecho qué es? Un hecho humano y voluntario, realizado con conocimiento y control. Por tanto, es la imputación personal del hecho. Es subjetiva, pero no psicológica. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que aquí estamos metiendo atención, el dolo, pero el dolo en su sentido más básico, que el sujeto haga lo que haga, es decir, el conocimiento del hecho básico, eso todavía no está dentro de la valoración del hecho. Que yo haya hecho esto es independiente de que exista la norma o que no exista la norma. Que yo tire el clip es independientemente de que exista la norma en social o no. Si acaba el mundo, es decir, se destruyen las normas, hay un holocausto nuclear, solo quedo yo vivo y tiro el clip, ¿se me puede decir que yo he tirado el clip independientemente de que ya no existe la norma ensuciar porque no existen personas en la sociedad? ¿Sí o no? Sí. Eso es previo. Ese conocimiento, ese actuar con conocimiento y control es previo a la existencia normativa. ¿Tiene algún valor a los efectos de la tipicidad? Ninguno. Es básicamente de dónde partimos. ¿Qué hecho vamos a valorar? El hecho personal, el mío. El hecho mío. Lo que yo hago. Eso es lo que vamos a valorar. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Bien, y para eso, es decir, ¿por qué digo que es subjetiva pero no psicológica? Es subjetiva, más que subjetiva, es personal. Conocimiento y control. Es personal, es mío. Pero ¿por qué digo que no es psicológica? Porque, cuidado, lo que no significa eso es que para saber si yo quería o no quería, si yo actuaba o no actuaba, lo relevante sea, es decir, mi saber psicológico. ¿Por qué? Pues porque el saber psicológico es imposible de comprender, exista o no exista, no voy a entrar en esa discusión que sería más wittgensteiniana. La cuestión no es decir, lo que psicológicamente piense, sino que evidentemente habrá que imputar qué es lo que yo pensaba. Habrá que establecer que esto yo lo hacía con conocimiento. ¿Por qué vosotros habéis dicho que esto es mío? ¿Por qué decís que esto es mío? ¿Por qué? ¿Por qué decís que lo tiro yo? Eso ya es imputación. Es la misma pregunta. ¿Por qué decís que lo tiro yo? Porque estás teniendo tú y tienes control de lo que estás haciendo. ¿Por qué dices que tengo control sobre lo que estoy haciendo? Conocimiento de ellos. Porque me habéis visto hacer ¿qué? Mover el brazo, ¿no? Porque no ha sido un movimiento rápido, porque no he tropezado con nada, porque he hecho así, porque, es decir, he abierto los dedos, y porque normalmente siempre que alguien abre los dedos no es porque tiene un problema neuronal, sino porque se abren los dedos. Pero si yo demuestro que en realidad ha habido un problema neuronal y hay una atribución de que en realidad hay un estudio psicológico, entonces ¿habría acción o no? No. Bien. Pero se entiende que eso es una imputación que tiene que hacerse, ¿vale? No es que yo no quería. Mirad, yo no quería. ¿Es relevante lo que yo diga que yo quería o que yo no quería? Lo relevante es lo que hago con conocimiento y control para la imputación del hecho. Ahora, la siguiente cuestión es, típicamente antijurídico. ¿Cuándo un hecho es típicamente antijurídico? ¿Cuándo? Cuando si lo comparas con la norma es justo lo que la norma quería evitar. ¿Y eso qué es? Una valoración. ¿Una valoración de la intención? No. Me da igual la intención, la quitamos. ¿Una valoración de qué? Del hecho que con conocimiento y con control, ¿en comparación con qué? Con la norma, ¿vale? Una valoración objetiva general del hecho. Acciones, omisiones y después veremos no permitidas. Esto es una applicatio legis ad factum y esto es lo que se llama imputación objetiva. La imputación objetiva, vale, no es objetiva, no es imputación, pero está bien hecha. La imputación objetiva es la valoración del hecho general, es decir, de si el hecho es objetivamente peligroso desde una perspectiva ex ante y supone la realización del riesgo desde una perspectiva ex post. ¿Eso qué es? Una valoración del hecho. ¿Se entiende o no? Eso sí, no me digáis que es posible hacerla desde la perspectiva de un espectador objetivo. No, la hacéis, esa imputación objetiva, que no es imputación, esa valoración objetiva la hacéis ¿sobre quién? Sobre el tipo que realiza el hecho con conocimiento y control. ¿Se entiende?
¿Y qué dejamos para el final? La imputación del demérito, en este caso del reproche. El reproche del injusto. ¿Conocimiento de qué? De lo injusto. ¿Control sobre qué? Ya no sobre el hecho, sobre lo injusto. Podría haber hecho otra cosa distinta. Podrías no matar y estás matando. Ya no solo sabes lo que haces, sino que sabes que lo que haces está prohibido. ¿Se entiende? En realidad ese conocimiento sería como el derecho, ¿no? Se supone que sale la norma, pero no se puede buscar si en realidad sale la norma. Lo mismo, es imputación del conocimiento. El conocimiento se imputa, se atribuye. ¿A partir de qué? De reglas de sentido, ¿vale? Es lo que se llama, generalmente se habla de regla indiciaria, ¿vale? Pero que en realidad, es decir, se dice que el dolo se prueba, en realidad el dolo no se prueba, el dolo se imputa. Pero bueno, en última instancia, es decir, si es un proceso creativo, un proceso de atribución o descripción de sentido, da igual. Lo importante es que son reglas lógicas que nos dicen cuando alguien actúa o no actúa con la parte subjetiva o con conocimiento exigido. ¿Tiene relevancia la intención en algún momento? En realidad, la intención puede tenerla si el tipo lo exige. Si me exige el tipo ánimo de lucro, pues es un elemento específico que me exige el tipo, que habrá que valorarlo y habrá que hacer, es decir, la applicatio legis ad factum. Pero en sí, lo relevante es que el sujeto, es decir, actúe con un hecho que le es propio, que ese hecho es un hecho, es decir, típicamente antijurídico, y que es un hecho culpable. ¿Por qué hablo de típicamente antijurídico? Porque si existen normas prohibitivas y normas permisivas, cuando yo realizo la norma prohibitiva aparentemente, pero lo hago en el margen de la norma facultativa, no estoy infringiendo ninguna norma. Por tanto, es decir, sí seguimos la teoría de los elementos negativos del tipo, y evidentemente, es decir, que un hecho, es decir, que no es antijurídico, es decir, matar a una mosca y matar a un hombre, a efectos del derecho penal, son lo mismo. Que a efectos, es decir, si es en legítima defensa, claro, que a efectos morales tengan otra repercusión, pues es posible, pero yo soy profesor de derecho penal, no de ética. Por tanto, desde el derecho penal, la tipicidad, la antijuricidad es el reverso de la tipicidad, ¿vale? ¿Se entiende esto? Es decir, ¿qué normas existen? Las normas prohibitivas, hecho o acción socialmente inadecuado, peligro ex ante más peligro ex post. Esta presentación, aparte que la tengáis en vídeos, la pasaré después, ¿vale? Normas prescriptivas, hecho o omisión socialmente inadecuada, posición de garante formal más adecuación material. Normas facultativas, el hecho socialmente inadecuado es adecuado, causas de justificación. El hecho que conforme a una valoración, si no existiera esa norma, sería atípico, resulta que no lo es, porque existe esa norma permisiva que faculta, ¿vale? Y normas de intervención. Las normas de intervención serían un tipo último de normas que son las que establecen las distintas formas de intervención como autor o como partícipe, ¿vale? Establecen las concretas formas de responsabilidad conforme al sentido social de las normas de intervención. Si en el Código Penal existen autores, cómplices, partícipes, inductores, pues habrá que hacer después en el homicidio no solo mirar si yo he realizado la conducta socialmente peligrosa ex ante que se manifiesta ex post, sino después mirar conforme a la forma de intervención si eso lo he hecho como autor o lo he hecho como partícipe. Una cosa, en la norma prohibitiva también se diría sería también típicamente antijurídico, sería tipo... Bueno, es decir, es que están relacionadas. Lo que quiero decir es que estas normas son el reverso, estas normas son el reverso de estas, ¿vale? En realidad lo que quiero decir es que el Código Penal no dice el que matare a alguien, sino dice el que matare a alguien excepto en legítima defensa, en estado de necesidad, en ejercicio legítimo de un derecho de oficio o cargo. Lo que pasa es que la forma de regularlo es distinta, por eso, es decir, dice el que matare a otro, eso es la norma, la norma prohibitiva, y después dice las facultaciones a cada una, o los permisos a cada una de esas situaciones o normas prohibitivas del Código Penal. ¿Se entiende? No serían errores del tipo, serían cosas de justificación. Claro, pero a ver, vuelvo a hacer la pregunta porque no entiendo lo de error de tipo, ¿por qué lo integras? Típicamente antijurídico, en realidad las causas de justificación como que se integran con el error y entonces se eliminarían del tipo. Sí, bueno, tú lo que dices es cuando hay un error sobre un presupuesto objetivo de una causa de justificación. Evidentemente, elimina la tipicidad. ¿Vale? Ahora, tened en cuenta que en un error lo que muchas veces va a pasar es que no haya hecho, que no haya imputación, ¿vale? Por eso va a eliminar la tipicidad, ¿vale?
Eso ya lo explicaremos. ¿Se ha entendido esto? ¿Se ha entendido esto? ¿Se entiende el esquema que utilizamos, por tanto? Vale, preguntas respecto a esto. Preguntas. Si nos vamos al esquema funcionalista, ¿nos plantea esto algún problema? No, prácticamente es idéntico. Lo único es que esto de parte objetiva y parte subjetiva lo podemos seguir haciendo, pero siempre que comprendamos que no es realmente posible hacer esta separación, ¿vale? Lo importante es que entendamos que no solo es necesario que el sujeto se realice con conocimiento, sino que básicamente lo importante de la valoración no es el conocimiento, esto es lo importante de la imputación. Lo importante de la valoración es que yo realice un riesgo jurídicamente desaprobado o no. ¿Vale? ¿Ninguna duda? ¿Seguro? Solo una. ¿Puedes poner el funcionalista, digamos. ¿Qué seguiríamos en la antijuricidad? ¿El modelo 1 o el 2? Ah, nosotros, bueno, tú puedes seguir lo que tú quieras. Tú puedes seguir lo que tú quieras. Yo ya he explicado que conforme a la aplicación de la doctrina de la imputación tiene más sentido el de los elementos negativos del tipo. Porque, es decir, si existe una norma permisiva que permite hacer algo y al final de lo que se trata es de valorar el hecho conforme a las normas, lo que haces es que valoras la norma valoras el hecho en dos momentos distintos. Primero dices, es verdad, lo de indicio suena bien. La idea de que es un indicio, la tipicidad es un indicio de la antijuricidad suena bien, es primero miro si es típico y después veo si concretamente está justificado. Pero que hagas eso así no significa que haya una separación relevante entre ambas cosas. Sí que es cierto que lo haces así. Primero veo si matas y después veo si matas de forma justificada. Pero la cuestión es que si digo que matas de forma justificada, no puedo decir que estás matando de forma injustificada, ¿verdad? Y al final lo relevante es si estoy realizando la norma, es decir, si estoy realizando el hecho en contra de la norma. Y no estoy realizando el hecho de forma antijurídica. No estoy actuando de forma antijurídica. En definitiva, nos volveríamos a el hecho típicamente antijurídico. Tipicidad y antijuridicidad en realidad están mezcladas. ¿Por qué? Pues por esto. Acciones u omisiones no permitidas. Ahora, ¿se puede sostener lo otro? No veo ningún problema, es decir, casi es un tema argumentativo más que esencial. Decía al principio que había diferencias esenciales entre los sistemas y diferencias que no lo eran. Esta no lo es. Que tú aceptes la teoría de los elementos negativos del tipo, que aceptes la teoría del tal, no tiene prácticamente más que diferencias, digamos, argumentativas o de construcción, es decir, del esquema, pero prácticas apenas tiene ninguna, porque ni los que defienden la teoría de las causas de justificación establecen ninguna relevancia que el hecho sea típico y no antijurídico, porque reconocen que el no ser antijurídico es lo relevante, ni los que defienden la teoría de los elementos negativos del tipo establecen ninguna cuestión, con lo cual... Ya, pero están diciendo entonces que matar está bien, porque dice que si es típico, pero no está bien. Sí, claro, estamos diciendo... Eso que en determinadas circunstancias necesita matar. Sí, es que yo esa es por lo que me gusta más la teoría de los elementos negativos. Es que creo que es importante dejar claro el mensaje en sociedad que matar en legítima defensa está bien. Es decir, no es que está mal, pero vale, no. Es decir, está bien. Es decir, es que lo has puesto en la norma, has dicho que puedes. Si puedes, está bien. Es decir, la cuestión está en cómo dices lo que puedes y lo que no puedes. Primero me dices lo que no puedes y después me dices lo que puedes. ¿Por qué? Por una cuestión básicamente sistemática o esquemática. Repito, sería muy difícil, imagínate que yo tendría que poner la causa de justificación en cada delito. El que mate a otro en legítima defensa, que no sea en legítima defensa, el que robe, que no sea en legítima defensa. Y además, es decir, ¿qué significa robar en legítima? ¿Qué significa violar en legítima defensa? En realidad, es decir, tú estableces las causas de justificación en general y después ves si es posible o no que se dé la causa de justificación. Pero eso significa que haya alguna diferencia relevante entre que el hecho no sea típico y que el hecho no sea antijurídico a los efectos de... Es decir, a los efectos de Dios no lo sé, repito, no está aquí. A los efectos, es decir, normativos, no existe ninguna diferencia. ¿Qué hora es? 11:30.
Es decir, llevamos como una hora, ¿no? Más o menos. Vale, pues hacemos un pequeño descanso. ¿No hay más preguntas en esto? Vale, pues hacemos un pequeño descanso y hacemos la siguiente. ¿Vale?